Ya. Bueno, recapitulando un poco, o ya tomando a partir de regresión de la teoría, nos enfocamos en el hepatocito. El hepatocito, si seguimos toda la línea, sigue el canalículo biliar. De los canalículos se forman los conductilos biliares y a su vez van a ser conductos biliares tal cual. Que se considera como los canalículos, se consideran los primeros conductos biliares en el respiratorio. Si seguimos al final del canalículo, va a ser el canalículo conducto biliar, el biliar izquierdo y el biliar derecho. Esos ambos se van. El conducto biliar derecho. El conducto hepático. Anatomía extraterrestre, ¿no? La neta. Luego, bueno, aquí no se Pero ve. en tu maqueta no se ve eso. Sí. Yo solamente veo la vesícula biliar. Eso va a llegar Pero que tú no has hecho una maqueta y le reclamas a los demás. Por eso, chicos, o sea, no estamos haciendo un estudio anatómico extremo, pues los lóbulos, las arterias chiquitas, acá lo que importa. O sea, importaba poner la porta, ¿no? Importaba poner el parénquima hepático no tan estructurado así, y la vía biliar, que sí o sí la tiene que saber, cuáles son las estructuras de la vía biliar. Ahí no se ve. Pero bueno, a ver, chicos, ya estamos por terminar. Si un esfuercito más, y ya con esto damos el post-test, aprueban, jalan y acabamos. Pero por favor, presten atención a esto, ¿sí? En la vía biliar, que no está bien representada en esta maqueta, ¿sí? Así que las maquetas han fracasado las tres el día de hoy. Y el objetivo acá es, o sea, ni siquiera para que se demoren tanto, ¿no? O sea, podían poner unos tubitos nomás, ¿no? Y poner la vía biliar bien dibujada. Y es hepático derecho, izquierdo. ¿Qué sucede con esos dos? En el hepático común. Luego, bueno, eso luego viene con el conducto policístico, conforma el conducto colédoco. Luego de ello, a nivel, bueno, según a nivel de la distribución, se unen los filtros de Oddi por una prueba. no, el esfínter de Oddi es del conducto pancreático, ¿sí? O sea, la ampolla de Vater va el colédoco y el conducto pancreático, los dos, ¿sí? Claro, los dos confluyen ahí. Esa es la forma más común, porque hay otras posibilidades anatómicas, ¿no? A veces es por separado, pero por lo general es en la ampolla de Vater. Hay, por ejemplo, ni la ampolla, un pedacito de duodeno ahí como para guiar, ¿no? Suban esa cosa de la... y dibujen, por favor, la vía biliar. Y hoy día va a venir eso en su examen. ¿Qué dibujar? No. Ay, ay. ¿Para dibujar? Ya. Fácil. Dibujen la vía biliar. Primero, porque ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Todo lo que puede ser. Nos envejecimos aquí. Lo primero es toda la definición de cerebro, formación de datos de generación. La politicidad. La policía. La policía. O policía. Policía. Policitis es de sífilo. O sea, en el cuello de la vesícula. La inflamación. La base es colitis. Chicos, para avanzar, ¿sí? Ustedes van a saber el caso, ¿ya? Yo voy a hablar de esto, es muy breve. Cuando hablamos de procesos obstructivos de la vía biliar, simplemente pensamos en una manguera, ¿sí? Una manguera que se va a obstruir, ¿sí? Una manguera que se va a obstruir. ¿De cuántas maneras puedo yo obstruir una manguera? ¿Cuántas? ¿De cuántas formas? Tres, compañera. ¿Quién está por allá? Tres. Cinco. ¿De cuántas formas puedo obstruir a esta manera? ¿Cuáles serían esas tres formas? Pues vamos a hacer un corte transversal.
transversal, ¿no? A la vía biliar. Ahí tenemos a la vía biliar en corte transversal. ¿Cómo lo vamos a obstruir? Con algo dentro de la luz. ¿Qué más? Hay un proceso Si inflamatorio. es que hay algo en la pared que crezca hacia la luz, ¿qué más? Y algo que haya por afuera que lo obstruya. ¿Sí? O sea, tenemos tres escenarios. Un escenario intra, un escenario endro y un escenario extra. Esto aplica para todos. Vía respiratoria, vía digestiva, vía biliar, vía urinaria, para todos. ¿Sí? Porque la vía urinaria también puede haber algo de la vía biliar, puede ser la vía biliar, la vía urinaria que esté engrosada, etc. Cuando hablamos de la vía biliar, hablamos de patologías constitutivas. Cuando hablamos de ictericia de origen posthepático, estamos hablando de vía biliar extrahepática, o sea, la que está por fuera del hígado, que es la que digamos a sus compañeros que decían, cuando hablamos de obstrucciones intraluminales, estamos hablando de estructuras que obstruyen la luz por dentro. ¿Qué patologías podríamos encontrar aquí? ¿Cuál es lo más común? Líquidos. No voy a decir todavía coledocolitiasis porque todo depende de la localización del líquido. Porque si el cálculo está en el conducto hepático, será una obstrucción del conducto hepático. ¿Sí? Si está en el colédoco, sí puede ser coledocolitiasis. ¿Qué más? No, parásitos. Los parásitos también se pueden meter en la viabilidad. Ascaris, fasciolas. ¿Qué más? Esos son los más comunes dentro de las síntomas. Luego tenemos a las extra. ¿Qué patologías podemos tener aquí? Cáncer de cabeza, de páncreas. Y esta es probablemente la más importante del campo. ¿Qué más? ¿Algo más? Que sea extraluminal. Un cáncer de hepático. ¿Algo más? Recuerden que ustedes tienen que anotar los más frecuentes, no piensen en cosas extrañas. Cáncer, porque La otra es ampuloma. cáncer es una fibra. Sí, el ampuloma es un tumor que crece alrededor de la ampolla de váter y obstruye por fuera. ¿Sí? No sé tampoco. Y luego tenemos aquellas patologías que tienen que ver con el engrosamiento de la pared. O sea, que la pared es la que se engrosa y deja una luz muy pequeña. ¿Qué patologías tenemos acá? En donde la pared se engrosa. Claro, es estenosis, pero ¿cómo se llama? Cirrosis. No, con su compañero sale emocionado porque aprobó y el examen. Y se cae, se puede hacer tobillo. ¿Qué va a suceder con su tobillo? Se va a desvanecer. Quiere decir que todo proceso inflamatorio que genere edema puede generar una obstrucción. Si esto se inflama, ¿no? Se puede obstruir porque se inflama la pared. Y como el crecimiento no es hacia afuera, sino hacia adentro, entonces la luz se cierra. O sea, estamos hablando de una inflamación de la vía biliar. ¿Cómo se llama la inflamación de la vía biliar? Colangitis. Colangitis. Y estas colangitis pueden ser infecciosas o no infecciosas. Por eso, por ejemplo, he escuchado de la colangitis esclerosante primaria, ¿no? Y hay otras colangitis de origen infeccioso porque sucede, por ejemplo, una apendicitis, ¿no? Y puede por vía linfática o hematógena llegar a inflamar la vía. Y la otra son las neoplasias como el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es una neoplasia de la colángea, o sea, es una neoplasia de la vía. ¿Sí? Estas son las patologías más frecuentes. Si ustedes aprenden esto bien, ya tienen asegurado el posthepático. ¿Sí? Ahora, ¿qué bilirrubina predomina en este específico? Directo. La directa. Porque puede que la directa va a llegar y no hay por dónde salga, porque hay un cuadro distributivo. Entonces, no va a pintar las heces, pero va a regresar a la sangre, le va a llevar al riñón. ¿Y qué va a suceder con la orina? La va a pintar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente con ictericia, coluria y alcoholia,
Eso es posible, ¿sí? Entonces voy a dibujar la vía biliar, que se demora demasiado. Hepático derecho, hepático izquierdo. Estos se unen a qué? Al hepático común. Este se une a quién? Al cístico, la biliar. Y estos dos se unen para formar qué? El coledo, que desemboca en la segunda porción del duodeno junto con el conducto pancreático. Acá está PAM, ¿cierto? Pero ¿qué sucede en el cáncer de cabeza de PAM? El tumor crece hacia acá, obstruyendo por afuera a la vía biliar, por eso tenemos puesto como extra. El ambuloma es un tumor que crece aquí, por afuera, comprimiendo, ¿no?, a la vía biliar por afuera. En el examen de los casos clínicos de HDA hubo un paciente en donde el paciente diagnóstico era ambuloma. Creo que era el caso que tenía más contacto. Decía que era un paciente que había hecho ictericia, hizo una hemorragia. ¿Y por qué hace hemorragia? Porque el ambuloma crece hacia acá y hacia el duodeno. Entonces, cuando el paciente come y el alimento pasa por ahí, el tumorcito es muy grande, ¿no? Se separa del duodeno, sangra y genera. Pero el paciente ya es icterico. Pero después de que ese tumor se desprende y sangra, después de que el paciente se melena por este sangrado, la ictericia mejora. Esa historia de que la ictericia mejora después de un episodio de HDA es típico de la ambuloma. ¿Sí? Así que si usted ve ictericia con HDA, piensen en ambuloma. Como la ambuloma es una neoplasia, el tiempo de enfermedad tiene que ser crónico o agudo. Crónico, toda neoplasia es crónica. ¿Estamos? Entonces, acá puede haber un cálculo, puede haber un cálculo. Escenario 1, escenario 2, escenario 3. ¿En qué escenario hay ictericia? Puede haber ictericia. ¿En el escenario 1 puede haber ictericia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿En el escenario 2 puede haber ictericia? ¿En qué escenarios hay ictericia? ¿En qué ictericia? Pero hay, ¿no? En el 3, ¿tú? En el 3. En el 2. Con todos. Si estamos hablando que la bilirrubina viene por acá encuentra una obstrucción, no va a pasar. Va a regresar y va a generar hiperbilirrubina. Esta sí genera ictericia postprandial. En la 2, aquí ya se pone el cañón. La bilis sigue pasando y va a llegar al borde, va a pintar las heces, no va a regresar la sangre, no va a subir la sangre. Recuerden que la vesícula biliar es un órgano donde se produce la bilis, se algo seco, y que pero dos o tres. No, pero que dos. y en esta también se equivocan varias veces, porque creen que el cálculo específico puede utilizar. En el 3 sí, porque obviamente tiene acá no pasa lo que analicen bien. Para eso tienen que tener en su cabeza la imagen de la vía biliar extra. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, ¿sí? ¿Quedó claro por qué hay una hiperbilirubinemia directa? ¿Sí? Dios mediante. Nada que ver. Y vamos con la resolución del caso 1. En la pizarra, pues. No, pues ellos a veces fueron a estacionarse. Quería apuntar a Acá están los hermanos.